¿Cuántos esperan algo de Dios? Amén. Yo también. Y ante esto yo me hago la pregunta, ¿por qué la gente se acerca a Dios? ¿Por qué ¿qué la gente espera de Dios? ¿Por qué la gente se acerca a Dios? ¿Por qué el ser humano se acerca a Dios? ¿Qué el ser humano espera de Dios? Yo acabo de preguntar y yo fui el primero que levanté mi mano. ¿Quién espera algo de Dios? Yo espero algo de Dios. Yo estoy en la expectativa de que Dios haga siempre algo en mi vida, que Dios trabaje conmigo, que Dios haga cosas en mi vida. Pero si yo te hiciera una pregunta bien personal, y no quiero que me la contestes porque de hecho es muy personal, ¿qué tú esperas de Dios? ¿Qué tú esperas de Dios? ¿Qué tú esperas de Dios? Hay gente que se acerca a Dios porque es Dios. Hay gente que se acerca a Dios porque solo en Él hay salvación y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Biblia. Hay quien se acerca a Dios porque Él es todopoderoso y necesita protección en un momento dado. ¿Cuáles son tus expectativas de Dios? ¿Cuáles son las expectativas tuyas de Dios? Podríamos decir, yo espero que Dios me salve, yo espero que Dios me sane, yo espero que Dios resuelva mis problemas, yo espero que Dios supla todas mis necesidades, yo espero que Dios me haga feliz, yo espero que Dios me cuide. Y a eso le pongo 3 puntitos, etcétera, 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 etcétera. Y casi todo el mundo tiene unas expectativas de Dios bien altas, bien altas. Y las expectativas que tenemos de Dios son tan altas como tan alto es su poder. Tenemos unas expectativas de Dios bien grandes porque entendemos que Él es Dios. Porque Él es todopoderoso. Tengo unas expectativas bien grandes de Dios porque yo creo en Él. Y yo creo que si murió en la cruz del Calvario es porque me ama y por eso yo espero esas cosas de Él. Y he leído en la palabra que como Dios me ama tanto, Él está dispuesto a escucharme, a cubrirme, a bendecirme. Y a veces nuestras expectativas son bien grandes, pero bien grandes. Yo no sé si usted viene a la iglesia con una expectativa así. Venimos a la presencia del Señor con la expectativa de encontrarme con Dios, y si me encuentro con Dios, algo tiene que ocurrir. La Biblia dice el caso de una mujer que tenía muchos años una enfermedad de flujo de sangre. Y esta mujer tenía una expectativa bien alta de Jesús, porque había escuchado de Jesús, se había escuchado que Jesús andaba por Israel sanando a la gente, y ella había escuchado que cuando Jesús llegaba a un lugar, los espíritus inmundos, los demonios se iban, huían, que cuando Jesús ponía la mano sobre los enfermos se sanaban. Y probablemente había escuchado que Jesús había resucitado hasta muertos. Y esta mujer tenía una enfermedad de mucho tiempo, y la expectativa de Dios que ella tenía era tan alta que arriesgó su propia vida para acercarse a Jesús, porque ella decía, si solamente yo tocara el manto del Maestro, si yo solamente tocara su manto, hermano, yo no necesito ni tocarlo a él, su piel, yo no necesito que él me mire, yo no necesito que ni aún diga algo. Me basta con tocar su manto y yo seré sano. Y esa era su fe. Y esa era su expectativa. Y ella arriesgó su vida porque ella padecía de flujo de sangre desde hacía muchos años. Y probablemente estaba débil por la pérdida de sangre por tantos años. Y en ese lugar donde ella vivía, se consideraba inmunda a una mujer que tuviera flujo de sangre.
Y si ella tocaba a alguien con su condición, lo hacía inmundo y se arriesgaba a que la apedrearan, que la mataran. Y dice la palabra que ella se metió entre la multitud y llegó donde estaba Jesús, arriesgando su vida, su integridad, tocó el borde del maestro y fue sana. Esa era su expectativa, una expectativa que hizo que ella hiciera cosas que, si no tuviera esas expectativas, no lo hubiera hecho. No se hubieran movido en esa dirección, porque su expectativa de Dios era tan alta que aún arriesgó su propia vida. Cuando yo tengo una expectativa de Dios bien alta, yo hago lo que sea, porque yo sé que Él es poderoso, Él es Dios, Él me ama, Él está mucho más alto que yo, Él ve las cosas que yo no veo, y para Él no hay nada imposible. Y yo tengo una expectativa bien alta de Dios, y probablemente usted también las tenga. Ahora, ¿usted cree que Dios tenga expectativas sobre usted? ¿Cuáles son las expectativas de Dios sobre mí? ¿Qué Dios piensa de ti? ¿Qué Dios espera de ti? Porque la lista de nosotros hacia Dios es bien larga. Yo espero que Dios me sane, que Dios me cure, que esto, que lo otro, que Dios me provea, que Dios me... Olvídate. Dame. Señor, dame. Y esto me recuerda una predicación que traje hace un tiempo atrás, que se llamaba El Dios que pide. Porque siempre conocemos al Dios que da. Pero hay un Dios, ese mismo Dios es el Dios que pide. Y dice la Biblia que en un momento dado, el profeta Eliseo, creo que era, o Elías creo que fue, se quedó, había una sequía bien grande y no había comida. Y todo se secó y los arroyos se secaron, no había nada que comer. Y Dios le dijo a este profeta: vete al arroyo de tal lugar y quédate allí, y yo te voy a mandar los cuervos para que te lleven pan y carne. Y allí hay un arroyo y vas a tomar de eso. Y dice que la sequía fue por 3 años y medio, la gente se moría de hambre y de sed. Y cuando se secó el arroyo, Dios le dijo: vete a tal sitio, que allí va a haber una viuda que te va a dar comida. Y ese hombre fue a esa ciudad, y cuando llegó a la ciudad se encontró con una mujer viuda, con un solo hijo pequeño, y esta mujer le quedaba un poquito de harina y un chispito de aceite, y había acabado de salir de su casa a buscar un poco de leña para hacer unas tortitas y luego dejarse morir porque no había nada más. Y dice la palabra que Dios le pidió eso a esa mujer. Yo quiero que tú le des ese chispito que tú tienes ahí de harina y ese poquito que tú tienes de aceite. Tú vas a preparar la tortita que ibas a preparar, pero se la vas a dar al profeta. Y cuando el profeta llegó allí, le dijo: muy bien, pero hazme a mí primero y después haz para ti. Yo no sé qué habrá pensado la mujer, porque solamente quedaba para ella y para su hijo y luego murió. Entonces viene un hombre, Elías, que para colmo no era un niño o una mujer que quizás comen menos. En casa los más que comemos somos Wilito y yo. Débora, cuando estaba en casa, eso picaba así como un pichoncito, y mi esposa lo mismo. Así que llega un hombre a decir: haz de eso para mí y luego para ti. Y la palabra dice que esta señora creyó y responde dándole a Dios lo último que le quedaba, porque Dios le pidió lo último que tenía. Y la Biblia dice que esta señora hizo la harina con el aceite, pero que la harina seguía saliendo, el aceite seguía saliendo, y pasaron los días, y ella seguía cocinando y seguía comiendo el profeta, el nene y ella, y siempre que ella iba a la tinaja salía más harina, salía más aceite. Cuando nosotros respondemos al Dios que pide, Dios va a multiplicar y Dios te va a honrar tu fe. Ahora, yo quisiera leer un pasaje de la Escritura, porque Dios tiene muchas expectativas de nosotros. Dios espera mucho de nosotros.
Dios cree en ti más de lo que tú crees. Dios tiene más confianza en ti de la que tú tienes en ti mismo. Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza, y Dios sabe la capacidad que tú tienes. Nosotros pensamos que no tenemos capacidad. El mundo, Satanás y nuestra carne nos minimizan, nos hacen pensar por experiencias de la vida negativas que no podemos lograr cosas, que no podemos hacer nada y que no soy capaz de hacer las cosas. Pero Dios sí, Dios cree en ti. Y Dios tiene muchas expectativas contigo y conmigo. Y por eso Dios llamó a David, que era un niño que estaba cuidando ovejas, para que fuera rey. Por eso Dios llamó a Samuel, un niño que lo dejaron en la iglesia, y Dios lo convirtió en uno de los profetas más grandes. Por eso Dios llamó a Moisés, un niño de una familia que lo soltaron en el río para que a ver qué pasaba, porque estaban matando a todos los niños. Dios tiene más fe en ti que la que tú tienes. Y Dios tiene muchas expectativas contigo y conmigo. Y Dios sabe que tú en las manos del Señor, eres un instrumento incalculable. Tú en las manos del Señor y yo en las manos del Señor. Dios puede hacer cosas maravillosas. Y Dios te quiere usar. Yo me quiero concentrar en 2 o 3 expectativas de Dios para mi vida y para tu vida. Y para todo ser humano. Porque si pusiera una lista de todas las expectativas que Dios tiene de ti, sería más larga que las expectativas que tú tienes de Él. Porque si Dios nos llama es para usarnos. Y los planes de Dios son bien grandes. Bien grandes. Las cosas grandes que Dios ha hecho en esta tierra, la ha hecho con gente pobre, débil, desvalida. Y Dios los llama y los pone en alto. Porque de esa manera la gloria se la lleva a Él y no la persona. Cuando muchas veces la persona se cree capaz, se cree inteligente y se cree poderoso, todo lo que hace fue Él. Pero cuando la persona es débil, cuando la persona no se siente capaz y Dios lo utiliza, la persona tiene que decir, fue Dios, porque yo soy incapaz de hacer cosas como estas. Así que si tú te crees incapaz, Dios te anda buscando. La Biblia dice en Hechos, capítulo 3, versículos del 19 al 20, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que arrepentíos y convertíos. Lo primero que Dios pide de un ser humano es que se arrepienta y se convierta. La expectativa de Dios hacia el ser humano es que se vuelva a Él. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él, Dios, dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si Dios no creyera que el ser humano se va a volver a Él, jamás hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Pero Él espera, Él tiene fe en el ser humano. Y Dios espera que nosotros respondamos a su amor, arrepintiéndonos y convirtiéndonos al Señor. Ahora, ¿qué es arrepentimiento y qué es convertirse? Arrepentimiento, podríamos decir que hay gente que siente dolor porque reconocen que han hecho algo incorrecto. Y ese dolor los lleva a llorar. Y ese lloro los lleva al altar. Y lloran. Y reconocen su pecado, y reconocen su maldad, y reconocen que están apartados de Dios. Pero luego que lloran, y luego que sienten, se levantan, se van y siguen igual. Y no hay ningún cambio. Eso se llama, se arrepintió. Pero de ahí no pasó. Hay gente que te pide perdón porque te ha faltado el respeto. Están arrepentidos, pero al otro día te vuelven y te faltan el respeto. Entonces, hay arrepentimiento
pero no hay cambio, no hay conversión. Y la Biblia dice, Dios hablando, arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Dios vuelva a enviar a su Hijo Jesucristo. Conversión es cuando decides cambiar tu vida, es cuando dejas de hacer tu voluntad y comienzas a hacer la voluntad de Dios. Eso es convertirse al Señor. Hay un cambio de dirección, hay una transformación. Dejas de hacer tu voluntad y comienzas a hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor dice, siente dolor, llora si quieres, pero conviértete también. No basta con llorar, no basta con el lloriqueo, ¡ay! Canso en el pecho. Es que tiene que cambiar también. Y eso es una expectativa que Dios tiene de nosotros, es algo que Dios espera que nosotros hagamos. Que nosotros nos arrepintamos, que le pidamos perdón, pero que cambiemos de dirección, que ya no vivamos como vivíamos antes. Y esa es una expectativa, es algo que Dios está esperando de mí, es algo que Dios está esperando del ser humano. Esa es la expectativa de Dios hacia nosotros, entre muchas expectativas que Dios tiene, porque Dios espera que yo lo adore también. Dios espera que yo ayude a los demás. Esas son expectativas de Dios. Pero yo no puedo adorar a Dios si no me he arrepentido y convertido. Yo no puedo ayudar a los demás correctamente. No puedo dar a los demás lo que no tengo. Así que yo necesito primero arrepentirme, convertirme, para poder adorar a Dios correctamente, para poder servir a los demás y hacer todas las cosas, cumplir con las demás expectativas que Dios tiene de mí. Y yo te pregunto, en estos momentos, ¿tú estás cumpliendo con esa expectativa de Dios? ¿Ya cumpliste con esa expectativa de arrepentirte y de convertirte? Porque hay mucha gente que reconoce su maldad, su pecado y su error, pero hasta ahí. ¿Siguen? Lo otro que Dios espera de mí está en Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16. Mateo, primero de los evangelios. Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16, y dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Lo segundo que Dios espera está ahí encerrado. Dios espera que tú seas sal y Dios espera que tú seas luz. Esa es su esperanza de mí y de ti. Tú eres sal y quiero que funciones como tal. Tú eres luz. Yo quiero que tú alumbres. Yo necesito que tú alumbres. Tú eres sal y quiero que cumplas tu función sobre la tierra. Esa es mi expectativa, eso es lo que yo ya te salvé y te estoy salvando para que seas sal, para que seas luz. Yo espero eso de ti. Eso espera Dios de mí. Ya te arrepentiste, ya te convertiste. Ahora brilla, por favor. Ahora alumbra, por favor. Ahora sala a este mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Busqué algo sobre la sal y encontré lo siguiente. ¿Cuánto vale un pote de sal en el supermercado hoy en día? Cuando yo trabajaba en Cachancar, yo valía 39 chavos. No sé ahora. O una peseta. 89 chavos. Ok. Estoy hablando hace como 30 años atrás. La inflación está difícil, ahora está 89 chavos. Y eso tiene como una libra más o menos, ¿verdad?
20 y pico de onzas, no sé. Más o menos. 89 chavos, 1 libra. Cuando Jesús dijo eso, la sal valía oro. Mira lo que encontré. En la época de los romanos, la sal era tan y tan valiosa que los pagos a los funcionarios públicos se realizaban en paquetes de sal. Después se usaban como moneda de cambio la sal. La cantidad de sal que cobraban recibía el nombre de salarium. Por eso hoy en día se llama salario a lo que te pagan con tu trabajo. Salarium con M al final. La sal era tan y tan valiosa en los tiempos de Jesús que le pagaban con bolsas de sal, paquetes de sal a los funcionarios públicos, y era tan valiosa que la usaban como una moneda. Cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, le estaba diciendo a la gente, ustedes son oro, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son valiosos en mis manos. No como hoy, que vale 89 echar un potecito de sal y se endurece y tú lo botas y después que lo abres se pone duro. Se pone insípida y ya no sirve. Dios nos está comparando con algo valioso, con la sal de aquel tiempo. En aquel tiempo, la sal se usaba para condimentar la comida, para darle sabor a la comida. Tenían el guiso, estaban preparando la comida. Hoy en día usted abre la nevera, saca un pote de sofrito o lo prepara en la casa, se lo echa, sobrecito de sazón, un poquito de adobo. Yo cocino en casa de vez en cuando, así que yo sé de eso. Y eso hace que cambie el sabor, eso le da gusto. En aquel tiempo pues no había el pote de sofrito, en aquel tiempo no había el sazón, así que uno de los ingredientes más importantes para darle gusto, para cambiar el sabor y hacerlo mejor, era la sal. Se le echaba sal a la comida y le daba, cambiaba el sabor. Lo cambiaba para bien, no para mal. ¿Ok? Así que cuando la sal tocaba algo, lo cambiaba. El sabor cambiaba completamente. Dios tiene una expectativa con nosotros. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Aleluya. Me gusta. Como dice. Gloria a Dios. La expectativa de Dios con nosotros, la expectativa de Dios con nosotros es que cuando nosotros lleguemos a un lugar, lo cambiemos. Yo soy la sal de Dios para esta tierra. Tú eres la sal de Dios para esta tierra. Que cuando tú llegues a un lugar, lo transformes. Cuando tú toques la vida de alguien, lo hagas mejor a esa persona. Que esa persona cambie para bien, no para mal. Que cambie para bien. Que le dé gusto. Esa es la expectativa de Dios. Dios quiere que tú seas su sal, la sal que Él le agrega a este mundo, la sal que le da sabor a esta tierra. Aleluya. Que nuestra presencia haga que este mundo cambie. Cuando tú llegas a un lugar, tú has logrado cambiar la gente que está en ese lugar. Tu presencia ha inspirado a otros a buscar a Dios. ¿Alguien ha venido a los pies de Cristo por causa de tu sabor? Eres valioso de tal manera que Dios te puede usar para salar, para dar gusto. Pongámonos a pensar, ¿estoy cumpliendo con las expectativas de Dios? ¿Soy sal en las manos de Dios para este mundo o no? La sal se usaba para conservar los alimentos, porque para ese tiempo no había nevera, no había electricidad. Así que la sal se usaba para echársela por encima a las carnes,
Todavía en algunos países donde no hay electricidad, pues las carnes se embarran completas de sal. Alguien me contó un día que fue a un país de misionero y la plaza del mercado donde él fue, habían carnes que las tenían para la venta, las tenían guindando a la intemperie, no dentro de neveras, a la intemperie, las tenían guindando con una soguita y estaban en bajas de sal. No había mosca que se le pegara. Y se conservaba. La gente la compraba, se la llevaba y la cocinaba en su casa. Era como una jazz. Yo llegué a usar ese método. Pues eso era lo que se usaba en aquel tiempo. Entonces, la sal, por eso la sal era tan valiosa, porque con eso tú conservas, es como tener una nevera en tu casa. Lo embarras de sal y eso evita que se pudra, evita que se corrompa los alimentos. Así que esa sal se utilizaba para eso, no había nevera. Dios espera que tú y yo, como sal, evitemos que este mundo se siga corrompiendo. Nosotros preservamos, evitamos la podredumbre. Cada vez que tú te le acercas a alguien, les hablas de Dios, le ministras, cada vez que logramos sacar a alguien de las drogas, cada vez que logramos sacar a alguien de las garras del mismo infierno, estamos evitando que esa persona se siga corrompiendo, se siga dañando. La pregunta es, ¿estoy cumpliendo con esa expectativa de Dios? Cuando yo vengo a la casa del Señor, tengo la expectativa y Dios me responde. Cuando Dios viene a mi vida, Dios tiene expectativas conmigo. Yo le estoy respondiendo a Él. Al Dios que pide, al Dios que espera, al Dios que está esperando algo de mí, que me limpió, que me salvó, que me restauró, para enviarme como sal. Para que yo pueda cumplir los propósitos de Él. Pero cuando la sal pierde sus propiedades, como dice aquí, dice, pero si la sal se desvaneciere, si la sal se hiciere insípida, si la sal perdiere sus propiedades, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y que la pisen en el camino. No sirve para nada. Si tú y yo no ejercemos nuestra responsabilidad como sal de la tierra, no servimos para nada. No servimos para nada. Soy útil en las manos de Dios. Dios me puede usar para cambiar el sabor de esta tierra. Dios me puede usar a mí para evitar que se siga pudriendo este mundo. ¿Estoy ejerciendo esa función? Si no, yo me imagino a Dios tocándose la cabeza, ¿y para qué lo uso? Si esto no sirve para nada. No sirve para nada. Qué triste que Dios vaya a pensar algo así de mí. Debemos nosotros ser fieles a lo que somos, nuestra integridad, nuestra identidad como cristianos. No cambiemos, no dejemos de ser lo que somos por presión de grupo. No escondas lo que eres delante de nadie. Si has conocido a Dios, que se te note. Amén. Si hay que estar dispuesto a morir por la causa de Cristo, amén. Amén. No vendamos nuestros principios porque el mundo está bien oscuro. No vendamos nuestros principios porque hay una presión que se ejerce sobre nosotros, porque se nos quiere ridiculizar, porque somos anticuados y nos estamos basando en un libro viejísimo, 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 al cual llaman Biblia. Y con honor lo llevo. Amén. Gloria a Dios. Estamos anticuados, no estamos viviendo el momento histórico del mundo. El momento histórico del mundo en que estamos viviendo es el de los tiempos de Noé. Cuando Dios vino y mandó un diluvio y destruyó la tierra. Ese es el tiempo que estamos volviendo a vivir. Yo no quiero ser parte de eso. Bendito Dios. Hay algo que Dios espera de mí y es que yo sea luz de este mundo. Esa es la expectativa
de Dios para mí. Dice la palabra, y lo leímos ahorita, que cuando alguien enciende una luz, una bombilla, nadie la mete debajo de un cajón, nadie la mete debajo de una mesa. La luz se enciende y la pones alto para que alumbre, porque si la vas a meter debajo de la mesa, para que la prendes. No es compatible prender una luz y meterla debajo de una mesa. El Señor dice, se pone en un lugar alto para que todos sean alumbrados. Cuando una luz se enciende, se espera que la oscuridad se aleje, se espera que la oscuridad retroceda. Se supone que cuando tú llegues a un lugar, brilles tanto, alumbres tanto, que la maldad que haya en ese lugar comience a alejarse, comience a disiparse las tinieblas. Y cuando hablo de maldad, no estoy pensando en una película de misterio, en los vampiros que le hacen así con la cruz y se van, o los zombies que huyen. No es eso. Estoy hablando que la gente comienza a ser transformados. Que llegaste a un lugar y allí todo el mundo hablaba mal, robaban y hacían mil cosas, pero tú llegaste y poco a poco la gente comenzó a dejar de hablar mal. Llegaste a un lugar y la gente comenzó a comportarse correctamente, con valores. Que hacia alguien se les afora mal la palabra, te piden perdón, perdóname. Porque reconocen que tú eres luz. Dios espera que nosotros vivamos en esta tierra de esa manera. Nosotros somos la luz de Dios en la tierra. Vosotros, dice la palabra, sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros estamos como una ciudad montada en un monte, sin la luz que nosotros irradiamos, que es la luz del Señor. Es imposible esconderla. Tenemos que dejarla ver, tenemos que alumbrar a los demás. Esa es la expectativa de Dios contigo y conmigo. Él quiere que tú lleves su luz donde quiera que tú vayas y que no escondas su luz. No escondas su luz. Déjate ver tal cual eres. Con Dios profundo en tu corazón, que ha sido cambiada tu vida, transformado tu corazón, y eso te hace portador del Espíritu Santo y te hace irradiar algo diferente. Y la gente necesita ver la luz de Dios en tu vida, porque el mundo vive en oscuridad y Dios ha depositado su luz en ti para que alumbres a los demás. Bendito Dios para siempre. Esa es la expectativa de Dios sobre nosotros. Que no estemos escondidos, que brillemos con la luz del Señor. ¿Estaremos cumpliendo nosotros con las expectativas de Dios? ¿O somos tan egoístas que solamente espero que Dios me responda, pero yo no le respondo? Que Dios me sane, que Dios me bendiga, que Dios me perdone, que Dios me haga rico, que me consiga un trabajo, que me consiga una novia, un novio, todo lo que yo necesito, Señor, provéemelo. Pero cuando Dios tiene la expectativa de mí, ahí nos aguantamos, ahí nos paramos. Es hora de arrepentirnos y convertirnos a Cristo. Dios espera que todo ser humano se arrepienta y se convierta. Es hora de salir del anonimato y alumbrar con mucha fuerza. Es hora de cambiar todo aquello que nosotros tocamos, como la sal cambia el sabor de aquello que toca. Es hora de evitar que este mundo se siga pudriendo, porque somos sal y evitamos que las cosas se pudran. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Esa es la expectativa de Dios. Yo creo que es hora de nosotros ponernos a escuchar a Dios. Siempre queremos que Dios nos escuche, pero nosotros tenemos que escuchar a Dios. Dios espera de ti unas cosas. Cumplamos con las expectativas de Dios. Que Dios no se sienta defraudado. Después que lo perdoné, se arrepintió, se convirtió y ahí se quedó. No ha hecho más nada. Yo espero que hagas algo, dice el Señor. Yo espero que te muevas en esta tierra como si fueras mi mano. Que hables en esta tierra como si fueras mi voz.
que logres hacer en la tierra lo que yo hacía cuando caminaba sobre ella, cuando Jesús venía y sanaba y libertaba y multiplicaba los panes y los peces, y la gente se sentía que Dios estaba con ellos. Lograban ver a Dios cara a cara. Que cuando la gente te vea a ti, sea como ver a Dios. Que tus palabras sean tan certeras y tan llenas del Espíritu Santo que sean luz a la gente que te escucha. Que tu comportamiento, tu conducta, tus valores, tu forma de vivir sea tal que cambie la vida de los demás. Que la gente glorifique a Dios, no a ti, a Dios, cuando vean tus buenas obras. Para que viendo tus buenas obras glorifiquen a Dios. Y Dios envíe a su Hijo Jesucristo. Pudiéramos quedarnos todo el día, la noche y toda la semana hablando de las expectativas de Dios para nuestras vidas. Pero yo creo que si logramos estas tres, vamos por buen camino. Yo quisiera terminar aquí la parte de la predicación y quisiera orar. Y si hay alguien aquí que no está cumpliendo con las expectativas de Dios, la primera expectativa es que nos arrepintamos y nos convirtamos al Señor. No que simplemente sintamos dolor y reconozcamos nuestros errores, sino que hagamos una decisión de cambiar el rumbo por donde va mi vida y cambiar conforme a la voluntad de Dios. De ahora en adelante ya no es mi voluntad. De ahora en adelante es la voluntad de Dios para mi vida. No voy a vivir conforme a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, sino conforme a lo que Dios quiere y a lo que Dios desea. Y de ahí en adelante convertirme en sal útil, que cambia, que transforma, algo valioso para Dios. Convertirme en algo útil para Dios, en ser una luz que alumbra el camino de los demás, no estar escondido, sino alumbrar la luz del Señor. Si alguien necesita arrepentirse y convertirse al Señor en esta mañana, yo le invito a pasar al altar, porque el amor de Dios está aquí. Jesús vino a buscar y a salvar a aquel que se había perdido. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y Dios vino a dar vida y vida en abundancia.